Hola amigos, nuevamente Espacios Vacíos, oportunidades de tu vida y por supuesto, hoy día vamos a seguir hablando de inteligencia artificial porque se ha tomado la pauta. No voy a hablar de guerra, o probablemente sí voy a hablar de guerra porque algo pasó en la semana importante con las guerras, pero principalmente con las oportunidades de la inteligencia artificial. Hoy día hay nerviosismo en los mercados, después se recuperan los mercados por otro paper que salió diciendo que la inteligencia artificial no iba a impactar tan rápido en las empresas. Otro paper dice que sí, que en 2 años más iba a subir la cesantía. Jack Dorsey, la semana pasada, ex fundador o fundador de Twitter, hoy día tiene su empresa, despidió a 4.000 empleados, casi el 40% de la planilla, no porque le fuera mal, sino que porque la inteligencia artificial ya están haciendo el trabajo y se está anticipando lo que va a ocurrir. ¿Qué está pasando en tu empresa? ¿Cómo aplicamos esto a Latinoamérica, a las empresas latinoamericanas? Grandes empresas y pequeñas empresas. Vamos a hablar hoy día con 3 grandes invitados, como siempre, que han querido venir a este programa de UCB Televisión Espacios Vacíos. Así que vamos a hablar de cosas prácticas, no de historias ni de teorías, sino que de cómo meter mano y cómo puedes aplicar a tu organización en Latinoamérica esto que está ocurriendo. Así que bienvenidos a Espacios Vacíos, oportunidades de tu vida, inteligencia artificial para todos y el futuro de la humanidad. Gracias. Bueno amigos, como no tenemos más tiempo, porque esto es urgente meter la inteligencia artificial en tu empresa. No, pongamos la pelota en el piso, por favor, respiremos, señores empresarios, presidentes de compañías, gerentes generales. No es necesariamente subirse a la moda por subirse a la moda. Y como primeros invitados, aquí tengo a 2 primeros invitados que ya están haciendo esta aplicación, esta integración de la inteligencia artificial en empresas corporativas grandes, en bancos, compañías de seguro latinoamericanas, pero también en pequeñas empresas. Entonces tenemos la oportunidad de que este sistema operativo que está impactando al mundo funcione para empresas grandes y empresas pequeñas. Y para eso estoy con Javier Hernández. ¿Cómo estás, Javier? Y Benjamín de Otto, cofundadores de Roma. Ellos están trabajando en Roma ahí, una empresa que está integrando inteligencia artificial para la compañía, ¿cierto? Sí, así es. Bienvenido al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo está la energía? Primero que todo, ¿cómo está la energía, mi querido Javier? De la mañana, pero la voz bien, ya pegamos algunos cafés encima, Ejercicio, mover el cuerpo para mover el alma, ¿sí? todo lo posible. Hasta en moto, rico venirse en moto por acá. En moto y soy con tu casco. Bueno, hay que tener cuidado. Harta energía. Porque te hago súper, aunque igual. Pero te deja... No, además que con los robots Optimus y eso, al final el riesgo cada vez menor porque puedes trasladar tu conciencia a un robot pronto, muy pronto. Vamos a reemplazar órganos. ¿Y tú, Benjamín, cómo estás? Todo súper bien, motivado con ganas. También moviendo el cuerpo para mover el alma hoy día, ¿no? ¿Tú tienes una máquina en tu casa? Déjame contar. Así Tu es. entrenador personal. Así es. Y te la La máquina que es como un gimnasio todo en uno, así que El Experience, sí, po. Así que... No vamos a hacer publicidad del Experience, pero el Experience que es todo en uno y es más barato que tener un personal trainer. así es. Se nota, ¿verdad? Bueno, ya sí, se nota los músculos y todo. Las piernas como que no, pero no. ¿Por qué nos desviamos? Esto no es la parte farándula. Pero sí es importante, y de hecho, algo súper interesante que dijimos recién. Ya no tienes un personal trainer. Tienes una máquina que es tu personal trainer. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo están viendo ustedes este nerviosismo, esta revolución de la inteligencia artificial? Pero este programa es para salir del humo y para salir de los nervios y pasar a la práctica. ¿Qué están haciendo ustedes y qué es lo que han visto? ¿Cuáles son los principales desafíos, Benja, que tú estás viendo en empresas corporativas? Porque eso me gusta mucho de Roma, que ellas están trabajando en empresas grandes, en bancos, en compañías de seguro. ¿Cómo ves la incorporación de inteligencia artificial en estas empresas? Mira, como dijiste al principio, hay un sentido de urgencia súper grande de no quedarse atrás, Claro. ¿verdad? Y hay múltiples tipos de soluciones. Entonces, Roma, ¿qué es lo que es? Como en resumen, también para la audiencia, para que sepa, son agentes de inteligencia artificial conversacionales, ¿Ok? donde yo puedo conectar email, WhatsApp, Instagram, chat web, etcétera, y poder canalizar conversaciones con clientes, ¿verdad? Pueden ser clientes internos, pueden ser clientes de la empresa, Claro. o incluso Microsoft Teams. Canalizar temas de venta, de postventa, de soporte. Y no solamente conectarlo con agente para ejecutar cosas, por ejemplo, vender, agendar, sino que integrarlos con procesos dentro de las empresas para poder ofrecer un servicio como transversal. Entonces, un tema, por ejemplo, que dices tú de la financiera, venta de créditos o de seguros, nos integramos con los servicios de las empresas y vamos validando al cliente. Entonces, Roma hace como de intermediario a través de agentes, lleva al cliente por un lado y conversa con los servicios de la empresa para validar documentación, información. O sea, no es un chat, porque ¿qué me pasa a mí? Yo, bueno, llevo casi 3 años
trabajando y moviéndome en esto, gracias a Daniel Ávila, gracias a varios emprendedores con los que tengo la fortuna de conversar y trabajar. De hecho, Daniel con CodeGPT hizo el primer Ramón GPT, ahora con Roma el segundo Ramón GPT. Pero claro, eran conversaciones. Claro. Pero lo que tú estás planteando es importante porque es sin ir a lo técnico, porque hoy día Cloud Cowork y todo el resto están revolucionando. Molbot también revolucionó porque se conecta por atrás. Ustedes hacen esa conexión con los datos privados de empresas y eso también es importante destacarlo. Así es. Son empresas, los bancos son empresas reguladas, las compañías de seguros son empresas reguladas, tienen que tener confidencialidad de información. No es solamente un chat que conversa, sino que también se conecta con los datos de los clientes internos. Así es. Y no solamente datos, sino que ejecución de procesos. Ok, perfecto. Poder, no tengo idea, validar documentos y si yo se lo paso, el cliente lo revisa, lo mando de vuelta y itero con el cliente. O pasar de un estado a otro. Pasar de estados, hacer seguimiento, ¿verdad? Por ejemplo, procesos donde yo estoy esperando que el cliente confirme algo. Oye, poder seguirlo de manera automatizada. Me mandó un documento, poder revisarlo. Okay. Entonces, todo eso y que gatille acciones dentro de la compañía también, que contacte a personas o ejecutivos si es que lo necesitan. Entonces, básicamente, automatizamos como el end-to-end de la conversación directamente con el cliente, integrado con los servicios que ellos necesiten, ya sea de ellos o cualquier tipo de plataforma, ERP, CRM. Entonces, en verdad, es súper a medida y podemos armar flujos que son muy, muy complejos, ¿verdad? Y de cara a la ejecución del cliente es un panel de conversaciones que puede supervisar y ver qué está haciendo la gente y cómo habla con el cliente y ir corrigiendo también en tiempo real. Y es un canal muy potente. Porque al final la gente como que mira en menos la conversación, pero como decía Humberto Maturana, las conversaciones crean mundos, crean universos. La vida es una conversación. Lo que pasa es que nos desviamos a hacer botoncitos. Siempre digo lo mismo. Yo como programador de COBOL tenía la opción 1, opción 2. Y lo que hacemos hoy día en las interfaces es lo mismo, más bonito, pero también opción 1, opción 2. No es necesario. La conversación es un tema. Javier, yo te conocí en otro emprendimiento. Me encanta emprendedor serial. Siempre digo lo mismo. Los emprendedores seriales suena muy bonito, ¿eh? Serial entrepreneur. Pero si no hiciste un éxito, en realidad eres un fracasado continuo. Pero que no se da por vencido. Suena feísimo, yo digo lo mismo, siempre he fracasado 1000 veces. Winston Churchill decía eso, pues al final he fracasado 1000 veces, pero sigo parado, eso es el emprendedor y eso me gusta de ti. Y la primera vez que conversé contigo, Javier, me encantó tu visión de arquitectura que tenías, de cómo integraste este tema. ¿Qué diferencia o cuál es la salsa secreta en Roma de lo que has visto, de cómo se conecta? Porque hay muchas otras soluciones que no las vamos a nombrar, Sí. pero también es importante que las empresas no hacen súper declaraciones. Yo he visto a los bancos declarar y hay memes con eso. Tenemos ChatGPT para todos, Copilot para todos, y eso no es integrar inteligencia artificial a las empresas. Claro. ¿Cómo has visto tú esta arquitectura y qué facilita para las empresas hoy día, para que se queden tranquilos también los departamentos de compliance, los departamentos de riesgo, de ciberseguridad? Mira, lo primero, yo fui el último cofundador en integrarse a Roma y explícitamente me integré porque me encantó la solución. Yo, en mi emprendimiento anterior, sí usé muchos o intenté usar muchos agentes conversacionales de varias empresas para solucionar varios temas que nosotros teníamos con los que queríamos eficientar costos. Entonces, parte de eso era probar mucho. Y ya habíamos probado mucho. Y cuando llegó Roma, pensé, bueno, ¿será uno más de esos o será diferente? Entonces, como en esta conversación previa a sumarme al equipo, estuvo revisar eso. Revisar de qué se trata esto. ¿Es diferente? ¿Es más potente o no? Y efectivamente, lo que más me gusta de Roma es que la herramienta es muy potente. Tiene esta mezcla del N8N con el bot simple. Entonces lo puede usar un usuario muy simplificado y hacer el bot clásico que todos hemos hecho, al cual se le pueden sumar herramientas, pero se pueden hacer unos flujos súper complejos, que es lo mismo que sentarse con una empresa, decirle voy a hacer el levantamiento de procesos, lo tomo y lo voy a automatizar. Perfecto. Y te voy a automatizar todos los puntos que se puedan, y en los puntos que no, lo va a hacer un humano, y eso es una conversación entre la empresa y nosotros. Y además existe una flexibilidad también, que es algo que Richard como que lo puso en el ADN de la empresa, es que Roma se adapta a la empresa. Y no es al revés. Rígido. Que es lo que proponen las otras empresas, como Claro. tú te sumas acá, no, acá. Te di servicio y no me muevo. Vamos, y si un banco dice yo necesito que lo instalen en mi infraestructura, Sí, claro. Roma va y se instala en su infraestructura. Y desde ese punto la flexibilidad que tiene la arquitectura, a mí me parece que es maravilloso, porque
cualquier empresa lo puede hacer y cualquier cosa que pidan se puede hacer. Entonces la empresa va a decir, yo tengo este proceso y no va a decir, no te voy a cambiar el proceso. Oye, Javier, pero ahí dijiste algo, cualquier cosa, o sea, o sea, si tengo un problema familiar con mi esposa también puedo traer. O nos conectamos a un psicólogo, terapia de pareja. No, pero bueno, es un chiste, por favor, eso también hay que cortarlo porque no tengo problema, quiero aclarar que no tengo ningún problema con eso, pero también cuando uno se va a resolver todo, pero eso es lo importante, yo creo que la flexibilidad en esta era, porque, ¿qué me pasa? Yo hace un par de semanas estuve en Colombia con presidentes, con gerentes generales, y claro, hay un nerviosismo de lo que decíamos al principio, de qué uso, cuál es el camino. Claro. Solo tengo que decir que todo el mundo use Copilot o que ocupe todo el mundo Gemini para que mi empresa se transforme, o en realidad tengo que ir buscando casos de uso, que lo vamos a hablar también con nuestro siguiente invitado en eso, porque trabaja en el mundo corporativo. Pero la flexibilidad que tú dijiste es un valor importante de lo que está incorporando o lo que está alineando el fundador, el corto cofundador, que es Richard. Mandémosle un saludo a Richard. Nombraste a Richard, ¿cierto? Sí, nombré a Richard. ¿Quién es Richard? Cuéntanos de todo. Richard es el fundador number one de Roma, que implementó la plataforma desde cero. Algo que alguna vez se me pasó por la cabeza hacer, y cuando me puse a estudiar dije, oye, es demasiado, es como crear una empresa, así que ya no lo voy a hacer. Él sí lo hizo y no, hizo algo, pero con mucha visión de producto futuro. Es muy flexible. Ahora, Benja, tú que ves la parte producto acá en la empresa y tienes ese rol, ¿qué diferencia una pyme pequeña, un dentista? Hay casos de éxito de dentista, hablábamos antes de entrar al programa, de una empresa más corporativa, más grande. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú les darías a un gerente general de una gran empresa o a un gerente de operaciones de una gran empresa, pero también al emprendedor todero, como dicen en Colombia, que hace todo, que está pensando y que Platzi te ofrece un curso de Cloud Cowork para que hagas todo, pero esa bajada, que suena mágica, no es tan mágica? ¿Qué recomendaciones dan a Mira, todo el mundo? para ambos como tipos de cliente, el desafío es exactamente el mismo. Es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres lograr que una gente venda? Ok, ¿y que venda qué significa? ¿Que mande un link de pago? ¿Que mande un datos de transferencia y te confirme cuando se hizo? ¿O que agende? ¿Que agende es que te pase la información para que alguien más agende por él? ¿O que él vaya al calendario de agenda? Okay. ¿Verdad? Entonces, es hay que ser súper específico con lo que yo quiero lograr, ¿ya? Y eso aplica para cualquiera. Y después, ¿cuál es el flujo que me va a llevar a eso? Entonces, por ejemplo, no tengo idea. Yo recibo conversaciones de clientes, ¿verdad? Me contactan por WhatsApp y lo toma la gente. Y la gente puede atender millones de clientes distintos. Entonces, ¿cuáles son esos escenarios de clientes que puedo atender? Oye, ¿tengo clientes que son B2B o B2C? Sí, perfecto. Entonces, definir que tengo esos dos flujos y de ahí ir armando como el embudo hasta llegar al objetivo principal. ¿Por qué es importante? Porque hay que definir bien qué quiero que ocurra y cómo más o menos actúe, porque el bot, si bien es muy inteligente, no conoce tu negocio, ¿verdad? No sabe exactamente lo que tú quieres. Entonces tú tienes que darle indicaciones como que fuera un vendedor estrella que no sabe nada y dice, oye, ¿tú vendí? ¿Era increíble para vender? Sí. Ya tienes que saber que mi negocio es esto y tú tienes que actuar de esta manera. Qué interesante. Y Y se lo dices verbal, o sea, se lo dices textual. Textual. Y tú le vas dando indicaciones, oye, la conversación si llega más o menos a estas cosas, tú derívalo por aquí. Y a estas cosas derívalo por allá. Y eso es como un poco el estándar, lo que decía antes Javier, como el bot un poco más simple. Entonces, ahora pasamos a qué nos diferencia. Un negocio chico de repente tiene, oye, necesito, por ejemplo, lo que hablamos, clínicas dentales, ¿verdad? Quiero que el paciente se agende. Perfecto. Entonces es un flujo bastante sencillo con una herramienta de agendamiento bacán. Pero si vamos a empresas mucho más grandes, tienen flujos mucho más complejos. Okay. No es solamente agendarla. No es solamente agendar. Entonces es, oye, pregúntale al cliente esto. Si te da este documento, revísalo y valida. O el seguro de salud, por ejemplo. La ISAPRE, en Chile ISAPRE, en Colombia TEL, le da con varias preguntas que no es solamente captar el dato, sino que además integrarse con algún sistema interno. Exacto. Entonces proponer distintas soluciones. Oye, tengo todo esto. ¿Qué te interesa? Esto por acá. Ya, si quieres esto por acá, necesito validar no sé qué. Entonces, poco le decía a Javier, como N8N, que son herramientas como Builder de construcción de flujos. Nosotros tenemos clientes que tienen como parece una araña de flujos, de pasos, etcétera, ¿verdad? Y que se puede ver directamente todo en Roma. El cliente se puede autoatender, que eso también es potente. Él lo puede hacer o nosotros lo podemos ayudar a hacerlo, porque es una herramienta no code, que eso también es de gran valor. Pero básicamente, dice Javier, podemos hacer todo. Se puede hacer muchísimo. Entonces los flujos de la empresa son mucho más complejos, ¿verdad? El del cliente de las pymes o empresas más medianas son más sencillos, pero la finalidad es la misma.
Es vender, es atender el soporte, es agendar, etc. Ahora, dentro de una empresa, Javier, existen áreas. Está el gerente general. Esta es una empresa típica y puede ser gigante o más pequeña. El gerente general, el gerente de finanzas, siempre el de finanzas y el legal, como decía Henry Ford, tiene a tu abogado a un lado y al de finanzas al otro. El de operaciones, el de venta, el de ciberseguridad, si me pongo más complejo, y el de infraestructura. Esto sirve para todas las áreas y yo puedo ir automatizando tareas dentro de cada una de esas áreas. Sí. Lo que pienso yo como para encuadrarlo en algo es que hay que pensar que Roma, aparte de entregarte la herramienta de autogestión y todo, también actúa un poco consultor. Una empresa se para y dice, ya, a ver, ¿qué cosas hago yo hoy? ¿Cuáles son mis procesos? Toda el área tiene sus procesos. Si los tomamos y podemos decir en conjunto, mira, todo esto se puede hacer al tiro, todo esto se puede hacer después, y todo lo que tú tienes en tu proceso probablemente podemos ejecutarlo con Voice, ¿cierto? Y eso no significa necesariamente que hay que eliminar a los humanos que están en ese proceso. Eso lo tenía cuando Benja habló de los expertos. Tuvimos en este programa a Alexis León. Yo le mando un súper saludo. Alexis León es el jefe de gestión del conocimiento de Seguros Sura. Y Alexis me decía que su rol son dos roles. Capacitación, o sea, definir qué tienen que aprender las personas. Pero hay otro rol que me encantó y es él va y busca los arquetipos, de alguna forma. Arquetipo es como el ejemplo del mejor vendedor de Seguros Sura. No de lo que dice su currículum, sino de lo que hace. Porque, no sé, o sea, todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente hace cosas para las que no estudió. ¿Ya? Pero en su arte de la ejecución, que ahí está el arte, él tiene que capturar ese conocimiento y crear un arquetipo del mejor vendedor de seguros, del mejor analista, del mejor actuario en el mundo de seguros, que es el que hace los análisis. Pero lo que ustedes están diciendo es interesante porque señores CEOs de las empresas, gerentes generales, no tienen que despedir a los viejos. Sí, probablemente hoy día estamos en el nervio del despedir a las personas, pero hoy día esta tecnología nos permite, con texto, con un datos, usar ese conocimiento de los expertos para ya no tienen que programar, porque todo el mundo decía, el futuro, mi mamá me decía, hijo, el lenguaje del futuro es inglés. Yo le decía, no mamá, es la programación. Pero ahora probablemente no sea la programación, sino que sea entender bien el proceso, como dices tú, de cada área. Sí, el proceso, sí. Y lo que decís tú es súper interesante, porque definir arquetipos. Claro. Porque ¿qué es lo que están buscando ahí de forma subyacente? Es darle superpoderes a su equipo. Es decir, ya que tengo mi mejor vendedor, que tal vez puede mejorar o tal vez lo tomo como un óptimo, pero todo el resto del equipo debería poder llegar a ese nivel con acciones que sí son identificables. Y si yo las identifico rápido con la inteligencia y logro seguir dándole feedback continuo, sí puedo darle superpoderes a esas personas. Y aparte de tener agentes que pueden ir trabajando igual el rebalse y todo. Claro, pero el contacto humano no va a desaparecer. Por eso no es necesario que la gente que se piense siempre que esto va a reemplazar a las personas. En algunos casos puede ser que sí. Hay ejemplos en el mundo en los que no sé si ha sido precipitado o no lo que han hecho, pero sí han reemplazado ya cantidades de gente. No, yo en la introducción hablé de Jack Dorsey, que despidió al 40% de sus empleados en Block, que es la empresa que maneja Twitter y otras empresas. Pero también hablaba ayer con Daniel Ávila, que también le mando un saludo, genio de la inteligencia artificial, 5 millones de seguidores en Twitter. Sigan a Daniel Ávila. Dani, no me acuerdo, es Dani San o algo así, pero es un genio. Búsquenlo en LinkedIn y lo voy a poner acá. Y Dani me decía, él vive en Estados Unidos, Ramón, pero no es tan así. Porque Jack Dorsey hizo lo mismo en Block que tenía en Twitter. Gente de más. Cuando llegó Elon Musk a Twitter, sacó casi el 70-80% y sigue funcionando Twitter. Todo el mundo pensaba que se iba a morir, ahí sigue. Y en Block me dijo es lo mismo. Tenía mucha gente. Es lo que está pasando con Amazon. Que también nos quedamos con los titulares, está despidiendo. Pero claro, que ya rentabiliza. Porque empieza a rentabilizar. Ahora, no quiero ser autocomplaciente con ese mensaje también, porque efectivamente, también otro invitado en este programa que es no me acuerdo cómo se llama, Daniel Toro creo que es. Perdóname Daniel, se me olvidó el nombre, de Robotify, que él automatiza con RPA más inteligencia artificial. Me decía, los seres humanos hoy día son extensiones de Excel. Ya no son de conocimiento, porque hacen tareas repetitivas que ya no tienen necesidad de conocimiento. Eso yo creo que es interesante de reemplazarlo con la inteligencia artificial. Ahí la clasificación, Benja, de estas tareas, de lo que les ha tocado ver
o recomendaciones como para ir en un plan de recomendación a una empresa corporativa? ¿Qué es lo que le pueden recomendar con Roma o con otras soluciones? Yo sé que en tu corazón y el corazón de está Roma, por supuesto, y contraten a Roma, pero siempre digo lo mismo. Hoy día con Excel y una macro en Excel a veces se pueden lograr resultados importantísimos. Sí, sí, o sea, todo está en línea un poco, como decís tú, de eficiencia, pero va en los procesos. Es qué quiero lograr y cómo lo estoy haciendo. Y lo que es interesante, como decía Javier, de repente como que actuamos medios como consultores cada vez más, es porque te dicen, oye, quiero lograr esto y lo estoy haciendo así, 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 así. Y le empecé a cuestionar y ellos se empiezan a cuestionar a sí mismos. Ok. Las personas de las empresas. Obvio, Claro. ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera si no sería más eficiente? Y es porque fue definido así, porque no ha sido cuestionado. Y de repente el flujo que ellos querían hacer inicialmente no es el que se terminamos adaptando. Claro. Entonces, por eso va en línea de, oye, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué puede cambiar? Y lo otro que es interesante, que hablando de las personas y los arquetipos, es que el agente ojalá que sea como todos esos arquetipos juntos, ¿verdad? Pero para eso tiene que tener esa información. Entonces, a día de hoy, ¿esa información dónde vive en las empresas? Vive en las personas. Sí, claro, es que es el tema. Y mira lo que sacó Anthropic y Claude cuando están hablando de los skills, que ahora están todos con Sí. los skills. Pero es eso, es el experto, y me pasa mucho en las organizaciones cuando voy lo que dices tú, tienen problemas en la documentación de los procesos. Todo. Ahora, ¿para qué quieren documentar procesos? Porque el que sabe el proceso es el único que sabe y se va de la empresa y no está el proceso. Y pierden, sí. Po. Ok. Exactamente. Ahora, lo que sí es súper potente en cuanto al Roma es que no reemplaza a la persona, sino que convive. Entonces, para que uno se haga una idea, porque es difícil imaginarse, dice, oye, mucha integración en el flujo, pero piensa, nosotros lo tenemos como un WhatsApp, un chat de WhatsApp, y tú ves las conversaciones que entran de todos tus canales y ves cómo la gente las va tomando y se mueven con conversaciones y los ejecutivos están ahí y pueden tomar las conversaciones en cualquier momento, pueden monitorear todo lo que está ocurriendo, si la gente dice tonteras lo pueden corregir y también la gente deriva a los ejecutivos directamente. Oye, esto no lo supe responder, este cliente está molesto, en este caso te tengo que derivar a ti porque necesito una persona que ejecute. Entonces, en la combinación, como yo creo, lo mejor de los dos mundos, porque tomas a los ejecutivos y ellos aplican en las cosas importantes donde añaden valor y donde no añaden valor. Por ejemplo, oye, ¿cuál es el horario de atención? Claro. ¿Dónde queda? Que son cosas básicas, ¿verdad? Pero eso es lo mínimo. O proceso repetitivo, automatización de flujo, eso lo hace un agente. Entonces acá conviven ambos en la misma plataforma, entonces es muy cómodo y súper potente y uno puede supervisar todo. O sea, es un Jarvis. Es un Jarvis. El que tuvimos aquí a Cristian Tala decía lo mismo. Ahora, Cristian, en su introducción, Cristian Tala, este programa tiene una particularidad. Aquí vienen millonarios y futuros millonarios. Ustedes son futuros millonarios. Bueno, igual son millonarios. En el corazón. Cristian Tala es millonario y ya tu empresa. De alegría, de conocimiento. No, de alegría. No, Cristian Tala es de alegría y conocimiento y además millonario de estar porque hizo un exit con pago fácil, así que le mando un súper saludo a Cristian. Cristian, te comprometiste a que escribiéramos un libro y todavía no hacemos el kickoff. Y Cristian decía, yo soy antihumano. Porque los humanos no me quieren y yo tampoco quiero mucho a los humanos. Lo decía, pero bien en serio, porque él quería automatizar. Cuando vendió Pago Fácil eran 3 empleados. Y él automatizó todo lo que podía. Pero en el programa decía, él bajó OpenCloud o Molbot, como se llamaba en ese tiempo. Me dijo, esto hace las tareas de 5 personas. Y lo hace y él le delega. Ahora, ahí viene el tema. Porque ustedes dijeron, esto es una combinación con personas. Porque si fuera tan mágico, ya estaríamos con toda la gente haciendo nada, pues los pobres camarógrafos ya no estarían el señor director sería solo, el café no hubiese tomado café. Entonces, eso es lo que yo quiero también bajar a suelo. Tampoco vuelvo a decir, no quiero ser autoflagelante y que las empresas digan no hago nada. Pero esa combinación yo creo que es fundamental de humano-máquina, humano-asistente y el poder entender eso. Así es. Yo pensaría que hoy día lo más sano como caso de uso es que la empresa no piense en implementar esto para mejorar sus resultados actuales. No para eficientar costos ni para sacar cosas, sino que decir, ¿sabéis qué? Tengo 20 vendedores, voy a hacer que sus tasas de conversión suban, voy a hacer que las respuestas, como decía el Benja, de cuál es el horario de esta versión, no la tengan que hacer y tengan más tiempo para vender. Entonces van a generar esos 20 y de generan 100. Yo con inteligencia artificial voy a lograr que generen 200. Perfecto. O sea, eso yo pienso es la invitación. Esa es la invitación a la gente a ser optimista, sí. a que usemos esto para aumentar las ventas. Ahora, Javier, las empresas viven de las ventas y mueren por el flujo caja. Por lo tanto, la disminución de costo también es relevante en las organizaciones. Ahora, probablemente la disminución de costos más atractiva, como decía el fundador de Uber alguna vez, dijo, aquí el costo más grande son los conductores. Entonces, por eso le ponen tanta plata a los autos autónomos. Pero
el tema ahí es entender eso, que ustedes tienen un método para poder llegar a las empresas y poder que salgamos de las POC, porque está lleno de POC. O sea, llevo 3 años viendo POC, hay frustración en las POC y por eso hacen estas declaraciones grandilocuentes que ahora soy Copilot o soy Gemini. Eso no es. Y hay un camino que recorrer también, pues al final entran y pienso yo que es más fácil entrar a generar valor, probar ahí y que la eficiencia de costos se haga después. Entonces la eficiencia de costos puede ser reubicación de personas, pero es mucho más riesgoso eficientar costos al tiro y que no resulte todo bien. No, más que pero decíamos, se va el conocimiento. Sí. O sea, estamos sacando el conocimiento, es importante, y en una industria, en industrias, o sea, bueno, yo trabajo mucho en la industria financiera, en cooperativas, microfinancieras, bancos, compañías de seguros. Mis colegas programadores de COBOL ya se jubilaron. A mí me llegan todavía ofertas de Canadá para programar en COBOL. Y la semana pasada bajaron las acciones de IBM porque Anthropic nuevamente lanzó una noticia que ni siquiera está tan concreto, que podían hacer transformaciones de COBOL y migraciones de COBOL al modo del lenguaje con un 80-90% de efectividad. Pero estamos en una era donde por un titular y se mueve el mercado. Entonces, bueno, yo les quiero agradecer. No sé si quieren dejar algún mensaje final. Benja, sí, invitar a todos a que revisen Roma, porque puede ser súper potente. No importa el tamaño de la empresa, si una pequeña pyme necesita como ayuda para atender clientes, ¿verdad? Del lado conversacional, de WhatsApp, de Instagram. No solamente para responder preguntas, sino que para cerrar venta, para hacer soporte, para hacer agendamiento. Encantado de que lo prueben y lo revisen. Y empresas más grandes que necesitan ayuda con automatización de flujo, que lo revisen Roma, nos contacten. Encantados de ayudarlo porque, como dijo Javier, hacemos casi todo. No, Javier dijo todo. Bueno, digo, muchas gracias, Javier, también. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Los dejo invitados a más cosas. Ojalá puedan traer clientes y personas que sí se han visto impactados. No quiero quedarme en la teoría. Yo soy de ejecución, soy programador, ya no programo, pero bueno, me encontraré cuando salga el agente de Clipper. Ahí me va a meter, por el último programa fue en Clipper Saber 87, así que me acordaba, estoy leyendo la historia de NVIDIA y me acordaba de ese tiempo, de cómo es el método NVIDIA y cómo programaba uno en DOS y me caían lágrimas. Así que gracias por acompañarnos en el programa. Y amigos, ya saben, dejar de ser ChatGPTable, pásale la inteligencia artificial lo que ya puede hacer la inteligencia artificial. Pero para hacer eso, primero reconoce lo que tú haces en tu organización y lo que dijo Benjamín, a lo mejor con esta nueva tecnología, el proceso como lo haces, no lo tienes que seguir haciendo así. Empieza a cuestionarte, crea el argumento de tu vida y sé tu propio director. Gracias. En un mundo cada vez más digital, las evaluaciones de riesgo financiero están cambiando. ¿Sabías que con IA puedes predecir el comportamiento de pago de pequeñas y medianas empresas con alta certeza, mejorando su acceso a capital? Red Capital está transformando el análisis de riesgo con inteligencia artificial. Con foco en scoring de crédito online para empresas, desarrollamos un robot potenciado por Machine Learning, liderando el mercado en Chile, Perú y Colombia. Conoce más de cómo Red Capital está transformando la evaluación de riesgo con inteligencia artificial. ¿Estás listo para apoyar el futuro de las pymes? Bueno, amigos, seguimos en la revolución de la inteligencia artificial. Les dije hoy día que el programa era inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. No, es personas y la inteligencia artificial. Y ahora sigo con una persona que lo conocí hace poco, pero como me gusta mucho leer, me puse a leer sus blogs y a capturar su mente y me encantó. Así que no quiero hacer más introducción. Aquí estoy con Dani Vargas. Head. ¿Cómo estás, Dani? Bien, te voy a decir Head, pero es que me cuesta hablar en inglés a mí, pero voy a decir Head de Inteligencia Artificial, del COE de Inteligencia Artificial del Banco Vice, ¿cierto? Exactamente. Dani, ¿quién es el COE de Inteligencia Artificial? Bueno, primero, bienvenido al programa. Gracias por aceptar venir tan rápidamente. No, muchas gracias. Bueno, conectamos por Eric y ya estamos acá. Sí, claro. Salpo a Eric Barría, que estuvo también en uno de estos programas. Eric. Sí. Sí, bueno, el Centro de Excelencia o los centros de excelencia en realidad se fundan o tienen el objetivo de generar o impulsar una capacidad en una organización. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en Banco Vice, esto no es secreto, sí, que existe, es público, exactamente, existe el Centro de Excelencia de Arquitectura, de Ciberseguridad, y lo que intentan de alguna otra forma es democratizar o evangelizar
con esa capacidad que uno quiere impartir. Ok. En este caso se fundó el Centro de Inteligencia Artificial Generativa. Entonces, esa es la capacidad que nosotros queremos democratizar e impulsar o escalar dentro de la organización. Se funda este COE que lo que busca acá es juntar a distintas personas de distintas áreas, porque la inteligencia artificial es transversal, es decir, es un problema un poco mucho más grande. Entonces, por lo tanto, es gente de ciberseguridad, arquitectura, gobierno de datos y la parte mía que es inteligencia artificial. Eso. Y tu rol como head, Sí. como cabeza del COE de inteligencia artificial, como ejercicio para otros empresas en Latinoamérica, porque tenemos muchos contactos en la región. ¿Qué recomendaciones o cuál es tu rol y lo que te has encontrado en este rol de, además de inteligencia artificial generativa, que esto es una revolución semanal? Ya ni siquiera uno decía antes, no al año, no, esto es semanal, están pasando cosas. Obvio. Sí, mira, hay varias como aristas, pero la principal es el objetivo. Y el objetivo de nosotros es escalar la inteligencia artificial en Vice. Ese es A toda la organización. a toda la organización. Perfecto. Y ahí, de hecho, entran las primeras discusiones. Claro, uno parte con esta conversación estratégica, que es cómo escalamos esto. Y lo más básico es, ¿esto es centralizado o es federado? ¿Cierto? Eso te iba a preguntar. Y el centralizado Además, todos quieren tu cargo, me imagino. Es muy ahora tranquilo. está súper trend, pero lo que se busca, bueno, es central o no central o federado, que se llama. Ok. El centralizado, seguramente usted ya lo conoce. No, Ya. explícanos. A mí, Dani, esto es lo que quiero de este programa, que expliques concretamente las cosas y así podemos sacar cápsulas de conocimiento para el resto y de experiencia. Entonces, el enfoque Centralizado, ¿ok? es cuando tú lo que haces es centralizar, valga la redundancia, esa capacidad solamente en ti. Ejemplo, si yo quiero que la organización ocupe inteligencia artificial, va a haber una sola área, que en este caso sería el COE, o otra área dentro de la organización, que ellos van a utilizar inteligencia artificial para eficientar un proceso, para mejorar o capacitar a las distintas áreas, pero se centraliza en esa área en En el específico. COE. Exactamente, en el COE. Y el federado es al revés. O sea, espérate, estoy en el centralizado. Entonces, soy del área de soy del área de riesgo del banco. Sí. Y yo escuché en una charla de alguien que dijo, oye, con la inteligencia artificial generativa, yo puedo empezar a analizar de mucho mejor manera el tema. Quiero hacerlo. Sí. No lo puedo hacer yo. O sea, perdón, no lo hago yo, sino que voy y le digo a Dani, mira, encontré esto, ¿me ayuda? Sí. Es una definición. Es una definición que obviamente esto hay directorio, ¿cierto? O sea, lo que es el directorio dice sí, esto es centralizado, cualquier área que quiera ejecutar algún proceso o eficientar uno, tiene que hablar con el COE y ellos ejecutan, ya sea con un equipo, Perfecto. con una célula. Asignan recursos. Exactamente. Ok. Esa es la forma. ¿Y el federado? Y el federado es al revés. Y lo que se intenta hacer acá es capacitar o dar herramientas a la organización para que ellos individualmente generen capacidades o equipos individuales, pero bajo un gobierno de inteligencia artificial que es el COE, que son los lineamientos, las buenas prácticas. Oye, te lo voy a decir personalmente, pero esa palabra gobierno a mí igual como que no me gusta mucho porque todo el mundo habla de gobierno, pero sí tú defines ahí qué herramientas usar. Exactamente. Esa es una definición consensuada para todos. Exactamente. ¿Ok? Sí, es una definición consensuada y bueno, es súper amplia porque es difícil, porque Sí, claro. está Claude, está ChatGPT, está Copilot y hay un montón de herramientas. Entonces, definir eso para la organización es un poco complejo. Afortunadamente hay, digamos, cierta orientación y líneas que uno le puede dar. Nosotros trabajamos también, tampoco es secreto, bajo la nube y es Google Cloud Platform, que es GCP. Entonces trabajamos Ahí tenés Gemini y todo lo que tiene Google. Hay un stack propuesto porque existen microservicios que de alguna u otra forma atienden algún problema específico, como de productividad, de generación de código. ¿Y solo pueden trabajar con herramientas Google o también estás trabajando con otro tipo de herramientas? Nosotros también trabajamos con la suite de Perfecto, Microsoft. también con la de Microsoft. Okay. Entonces, Claro, estamos una claro. definición. Sí. Y Dani, aquí me puedes contestar como head o como Dani. Sí. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Es la centralizada o la federada? A ti como persona, en tu experiencia. Sí, en mi experiencia, nosotros trabajamos en la centralizada, cambiamos el enfoque federado y mi enfoque o mi opinión es que yo creo, dado el impacto que tiene la inteligencia artificial como a nivel sociedad y digamos una conversación mucho más amplia, filosófica. Sí, que le vamos a querer, Eso porque que- estamos comprometidos a un barro luco, a un sándwich. Barro luco para mis amigos latinoamericanos es pan con carne y queso derretido. Tremendo. Le dicen de otra forma en otros países, pero esto es uno de los mejores sándwiches de Chile. Para mí tiene que ser federado. Es muy difícil centralizar esto. Ok. Se escapa por las manos, a todos se nos escapa, lo conversábamos antes. Sí, claro. La cantidad de información que hay, las aplicaciones que van saliendo y cómo uno las puede utilizar.
Y yo creo que al final el hecho de que esto sea tan cercano a nosotros, a cualquier persona lo puede utilizar, yo creo que por eso es tan disruptivo. Sí, claro. Sobre todo en las empresas, con lo capacitados que están las personas, y todos son personas que ya vienen de distintos dominios, yo creo que cualquiera lo puede explotar. No necesariamente tiene que ser de una área centralizada, así que federado. Federado es tu apuesta y además ya es la definición del banco. Exactamente. Perfecto. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque, bueno, venimos de olas de la ola de la transformación digital, la ola de la innovación, la ola del RPA. Entonces se creaban áreas centralizadas. Y lo que me pasa mucho a mí en la región, trabajo mucho en transformación digital e innovación, nombraban al gerente de transformación digital e innovación y solo él podía hacer la innovación. Entonces se centralizaba todo y habían ahí fricciones. Me encanta lo que tú estás planteando de que sea descentralizado, porque tenemos una tecnología hoy día que está a mano de un niño de 5 años, de 7 años, de 10 años, y no puedo estar guiando todo lo que saben. Y además, como lo veíamos con los invitados anteriores, el conocimiento de las personas es fundamental, el conocimiento en su negocio, en su tarea. Entonces te transforma en un facilitador de cómo con ese conocimiento más IA pueden transformarse en un Tony Stark, como decíamos anteriormente. Era un super, que Tony Stark no hacía nada en realidad. Si uno miraba, él no hacía nada. Al final lo que hacía era darle instrucciones a su Jarvis para que le hiciera todo lo que tenía que hacer. Sí. No, tal cual. Yo lo que sí veo es que la interacción que uno tiene con estos modelos de lenguaje o con la inteligencia artificial, si uno lo ve de manera más general, yo creo que todavía no logramos entender, desde mi punto de vista, cómo conectar o cómo comunicarnos con ellos. Yo creo que la forma todavía es un poco precaria, creo yo, que es muy del texto. Claro. Necesito que hagas esto, Sí. quiero hacer esta tarea, quiero resumir, quiero validar, etcétera. Yo creo que nos falta evolucionar un poco, y hay varias personas, de hecho leí otra vez, o veía un video en realidad de un researcher que trabaja en Notion, que es esta aplicación que te permite hacer notas online. Él decía y trabajaba específicamente, o estaban trabajando en tener nuevas interacciones de cómo nosotros nos relacionamos con estas inteligencias artificiales. Y claro, generalmente nosotros conocemos la textual, pero habían otras que era, por ejemplo, si tú haces zoom respecto a algo, la inteligencia artificial tiene que entender que tú estás haciendo zoom y por lo tanto te estás fijando en una parte específica de algún texto, de alguna imagen, y en base a eso sugerirte algunas cosas que eventualmente tú podrías hacer. Entonces, ahí yo no estoy haciendo algo textual, sino que estoy de alguna otra forma, como cuando uno se pone una cámara, ¿cierto? Que este típico ejemplo que aparece de YOLO, que uno ve una cámara y empieza a identificar como los frames o cuáles son las personas que existen en una imagen o en un video. Es un poco básicamente esa misma como analogía, pero interpretada como a cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial. Entonces yo creo que por ahora nos estamos relacionando como en una dirección. Claro. Igual hay de voz. O sea, igual sí, uno puede hablar también con ChatGPT o con cualquier aplicación y te puede ir contestando. Pero sí, tomando lo que te dices tú, yo creo que sí hay una parte que tomamos las personas y los procesos y potenciar, pero también yo creo que falta descubrir un poco cómo es que nos podemos ir relacionando en el futuro. Un cambio en la forma de relacionarnos. Sí, claro, creo que un cambio en la forma y también en las aplicaciones, porque conversaba también con personas de mi equipo que como cuando se inventó el correo, como que el correo buscaba reemplazar el correo que uno tenía en la casa, ¿cierto? Que llegaba el físico, claro. El físico, y eso se cambió a algo virtual, y esa es como la necesidad, y no hay papel, es más inmediato, yo puedo revisar, tengo la historia. Pero es lo mismo. Es lo mismo, claro, exactamente. Al final es como una carta escrita, pero ahora llega en digital. Exactamente. Entonces ahora y gracias a Gmail te lo clasifica, entonces ahora ya no tengo que leer todas las publicidades, sino que no todo el principio. También. Claro. Yo creo que eso como que ayuda mucho, ¿cierto? Sí. Pero lo que también estaba pensando es como, ahora replantearse por qué existe el correo. ¿Por qué no? Porque claro, si existe el correo, también ahora te entra la publicidad, ¿cierto? Cuando te llaman por teléfono también, y ahora no sé. Por el número 800 y 600, ahora ya no contesto. Claro, entonces lo que me preguntaba es como por qué, yo pienso que de alguna otra forma, si existen estos agentes por detrás, que hacen muchas cosas, claro, y que están haciendo muchos flujos por detrás, incluso pensaba por qué existe nuestro banco, por qué existe el correo, o sea, al final, como que de alguna otra forma, todo puede pasar, se ejecutan por abajo y hacen lo que tú tienes que hacer. Le quiero transferir a mi mamá. Sí, claro. Y yo tengo 5 bancos, bueno, él sabrá cuál tiene que ir, después quizás le tiene que mandar... No, pero mira, dijiste algo clave, ¿eh? Y a mí me encanta eso, de lo que estás planteando. En mi primer libro, La Revolución Digital, hablaba de un Spotify financiero. ¿Por qué tengo que decirle, le tengo que transferir a mi mamá, si él sabe que todos los días le tengo que transferir a mi mamá? Y a lo mejor el agente de mi mamá sabe que le tengo que transferir y me la necesita y habla con mi agente. Y hablamos por abajo.
Eric lo decía en la entrevista que le hicimos. Eric Barría, de nuevo, un súper saludo, Eric. Súper saludo, Eric. Me encanta tu visión del mundo también. Que Google lanzó una nueva plataforma, una nueva tecnología que te permite leer la página web así en simple, muy completa, y ya no tienes que hacer un scrapping ni nada, sino que scrapping es como ir sacando los datos de una página así a la mala, pero ahora lo hace en forma mucho más natural. Es una extensión de Chrome, creo que era, para ponernos más técnicos. WebMCP se llama. WebMCP. Sí. Entonces, claro, crea un MCP que ya tiene la información y ¿sabes qué? Leía hasta de moda un memorándum que salió hace 2 semanas que hizo el descalabro en las acciones porque miraba el futuro al 2028 y decía que ya iba a bajar. Pero había algo que tenía razón ahí en lo que tú dices en las interfaces. Seguimos hablando de la misma forma, seguimos presionando botoncitos en aplicaciones. Claro, son mucho más bonitas que las que yo hacía en Cobol o en Clipper, pero igual es una aplicación. Sí. Cuando en realidad la conversación de agentes es una conversación mucho más natural hoy día con la información que tiene. O sea, ¿por qué tengo que buscar en despegar.com o en Booking la mejor oferta? O como dices tú en un banco, si mi agente personal puede hablar con el agente personal del banco, que ya sabe quién soy, y por abajo no hablo en una web, sino que hablo en un asistente de voz o que me esté proyectando los lentes. Sí. Yo creo que, claro, MCP lo que busca un poco es eso, es generar como esta capa de conexión entre agentes y que es como un protocolo, ¿cierto? Al final eso es MCP, que permite que de alguna otra forma es más interpretable para ellos. No es texto, sino que es mucho más estructurado. Entonces, yo también creo que se viene eso, capas que están por debajo y que nosotros de alguna otra Dani, forma no vamos a ver. ¿en cuánto tiempo? ¿Cuál es tu como experto? Porque aquí hay 2 cosas. Aquí hay lo que uno ve que parece magia. O sea, yo me acuerdo cuando hice el primer Ramón GPT hace 2 años, 1 año y medio, yo dije, no puede ser, porque esto habla mejor que yo y habla como yo. Y parecía vudú, parecía magia africana o haitiana, no sé. Pero pasó el tiempo y todavía estamos acá. Pero hoy día lo que veo es mucho más increíble, porque además ejecuta, acciona. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que esto llegue realmente a las empresas en forma masiva? Sí, yo creo que en la empresa hay como un lag, ¿cierto? Y lo conversaron en los otros programas. Uno, si está conectado en LinkedIn y va viendo la cantidad de noticias que hay, uno se vuelve loco. Y si uno prueba también en su computador personal, también puede hacer muchas cosas. Sí, claro. Pero claro, cuando uno entra en el entorno empresarial es distinto. ¿Por qué? Yo creo que en general las tecnologías, siempre las que son disruptivas sobre todo, Sí. depende de la empresa igual. Hay algunas que tienen naturaleza de startup, no sé, Mercado Libre, Sí, claro, ellos toman adopción, la toman, destruyámosla o paremos todo y veamos qué se puede hacer con esto. Los bancos venimos de un lado mucho más conservador, más tradicional. Entonces creo que, y bueno, también el dinero de las personas también es algo delicado. Sí, Entonces, en la energía. Exactamente. Y también, bueno, hay regulaciones detrás de esto. Entonces, yo creo que los bancos de alguna otra forma están obligados a ser un poco más cuidadosos desde su ADN. Pero aún creo que las empresas igual van con cierto retraso, pero tiene que ver también con que, o sea, yo hice un magíster de inteligencia artificial, no es el primero de Chile, el primero de Chile es el del Adolfo, Ok. y lo hice en la PUC, y fuimos la primera generación. Y esto La PUC es la Universidad Sí. Católica de Chile, muy prestigiosa, una muy buena universidad. Un saludo a los de la PUC, a ver si nos auspician en el programa. Y bueno, fui la primera generación, y esto fue hace 3 años, de inteligencia artificial. Entonces, en una tecnología, cuando hablamos de años atrás, a veces eran 20 años atrás. Entonces, hace poco también me tocó hacer la misma tesis, hablaba de las etapas, por ejemplo, del descubrimiento de cómo explotar los datos, del análisis de datos, y inteligencia de negocio está como de los 80, 90, es súper antiguo. Y yo siento que ahora en la empresa ya es algo como casi como un commodity. Machine Learning viene un poco después. Claro, después. Pero inteligencia artificial a veces hablamos de antiguo y son 3 años. Sí, claro. Entonces, yo creo que también es algo natural. O sea, lo primero, lo que mencionaba antes, tiene que ver con el rubro, ¿cierto? Con la responsabilidad que tiene ese rubro con sus respectivos clientes, si es que hay regulaciones vigentes respecto a ese negocio que uno tiene. Y lo último, yo creo que también tiene que ver con la naturaleza de esta tecnología propia. Claro. Es muy disruptiva y por ende, nosotros, de hecho, en la experiencia personal, que lo conversaba también con un compañero de trabajo y también con Eric, es que nosotros cuando partimos con esto, que apareció ChatGPT, esto fue lo primero Sí, que claro. apareció. El Nosotros- 3.c, no me acuerdo cuánto Sí. era. Era uno con APIs también, ¿no? Exacto. Y lo primero que, bueno, hubo una hackathon, que fue la primera hackathon de inteligencia artificial generativa en Chile, que la hizo EY, Ok. esta consultora.
Y nosotros fuimos como equipo y ganamos, de hecho. Y ganamos Bueno, como equipo vice. como equipo vice. Y eso, bueno, habían distintos desafíos. Entonces, estaban los de seguro, nosotros tomamos el de retail. ¿Ok? El de banco creo que no lo, porque había muy pocas personas, no se ejecutó. Y en esa hackathon, yo siento que lo que estaba en el ambiente no es la conversa que estamos teniendo hoy día, Claro. sino que lo que estaba ahí, ¿esto sirve para algo? Eso era, como, ¿qué podemos hacer con esto? Esa era la pregunta que estaba instaurada como en el ambiente. Y nosotros, de hecho, ganamos esa competición y aplicamos un poco, más o menos, que fue básicamente un chatbot. Claro. Hicimos un chatbot como hace 3 años y medio, que fue el primer chatbot del vice, que está enfocado en impuestos, nada más que eso. Súper. ¿Ya? Y nos resultó bien. Después nos enfrenta a un montón de otros desafíos de cómo escalarlo, ¿cierto? Cómo disponibilizar esto para la organización y un montón de temas más. Pero partió así, como, ¿qué podemos hacer con esto? Y después hicimos otro tipo de desarrollo, pero esto fue hace 3 años y al principio fue como, ¿sirve para algo? Parece el siglo pasado, pero Claro. fue hace Y- poco. Y esa barrera después se rompe y ya nosotros mismos naturalmente fuimos probando, pues sabéis que esto sí sirve para algo, podemos confiar en los resultados de Eso, Dani, ¿y cuáles son los impedimentos que tú como líder de este COE has visto? O recomendaciones que le haga a otros líderes de COE o a otras empresas, a otros bancos en Latinoamérica que estén pensando crear un centro de excelencia de inteligencia artificial. ¿Qué recomendación le puede dar para que ellos aprovechen el camino también y te contacten y tú compartas experiencias? Que no sean secretos porque No, ese secreto. Yo creo que lo primero es hacer porque uno como COE tiene la responsabilidad de entregar las herramientas. Ok. Yo creo que es un poco como soltar un poco, yo quiero desarrollar esto, yo lo voy a implementar porque recordar que no es centralizado, ¿cierto? Es federado. Federado, Entonces, claro. uno tiene que entregar las herramientas. Este es como el entrenador de fútbol que ya no juega fútbol. Yo pienso que eso es una buena analogía. bueno. Al final, como Claro. nosotros tenemos que darle la herramienta, psicólogo, nutrición, Estás etcétera. buscando nuevas tecnologías, investigando, tiene un equipo que hace Exacto. eso. Entonces, yo creo que hay que primero buscar, ¿cierto? ¿Qué es lo que leer harto, mucho, y que hoy día uno no lee tanto, pero buscar harto qué es lo que se está haciendo, para qué sirve, pero tener un poco un filtro crítico, que al final es para qué. Y eso es súper importante. A veces uno pierde el objetivo, que al final uno quiere generar ingresos para la empresa. Eso es lo que uno quiere hacer. Y por otro lado, yo creo que también otra recomendación que creo que es clave e importante, bueno, definir los lineamientos, ¿cierto? Hacer un levantamiento de qué es lo que se está haciendo en inteligencia artificial, porque todas las áreas, Todo. empresas tienen 4.000, 5.000, 10.000 empleados, la gente está haciendo cosas con inteligencia artificial. Entonces, uno tiene que entender qué es lo que se está haciendo, tomar ese aprendizaje, en el fondo generar estos aliados, ya qué estáis haciendo, ya mira, ¿sabéis qué? Encaucémoslo por acá. Me encanta lo que dice, ¿sabes por qué? Estoy leyendo, le recomiendo apaga la tele y lea el libro. Estoy leyendo el método NVIDIA, de cómo fue la creación de NVIDIA, la empresa top hoy día. Y Jensen Huang decía, no sé cómo se pronuncia, pero es Jensen Huang, le digo yo, como Juanito, pero Jensen. No se va a enojar porque no sé si No. verá el programa, pero no importa. Él dice hoy día, le preguntaron, ¿y qué inteligencia artificial usan en NVIDIA? Y dijo, hoy día le dejo a mi empleado algo como algo federal, que investiguen, pero me siento con ella y le pregunto por qué la están usando, para qué la están usando, porque hoy día no es tiempo de podar. Eso está bueno, es tiempo de que investiguen y luego vendrá el tiempo de podar y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a ir por acá. Pero está dejando libertad a la gente, lo que dices tú, y ser un facilitador de esta conversación y poder tener buenas conversaciones. Pero para eso tú tienes que investigar mucho, porque eres un buen investigador. Sí, no, está bueno eso. Yo creo que, tal cual, yo le agregaría otra capa, que mi jefe me pide mucho, investigar, habilitar herramientas, pero creo que también, y no sé por qué pasó, que como que a esta tecnología no le estamos exigiendo el caso de negocio. Yo creo que eso se está perdiendo un poco. Hoy día se puede explorar, se pueden hacer cosas, me sirve en mi día a día, me ayuda en la productividad, o encontré una herramienta que es genial. Pero ¿qué viene después? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero tiene que haber un caso de negocio. Ok, ¿cuánto sale esto? Porque esto Claro, es gratis. ¿cierto? claro. Yo creo que toda la gente piensa que es gratis, pero no es gratis. No. Entonces, No, y los grandes tú nombraste, Google, Microsoft, tienen que recuperar la plata que han invertido, si esto no es menor. exacto. Entonces, el caso de negocio es cuánto vamos a invertir y cuánto nos va a generar, en cuánto tiempo. Y yo creo que el enfoque en general de Sí, evaluación de proyectos que todo. es muy antiguo, pero como que esta tecnología como que no le exige eso. Yo creo que tiene que ver con la naturaleza también. Como brujería, entonces como es brujería o esoterismo o cartas astrales, no son cartas astrales, pues al final ahora, perdón, la gente que lee cartas astrales les mando un saludo porque yo creo que son importantes, pero
Pero claro, hay que pedirle, las empresas piden de las ventas, tu jefe Sí. te debe pedir, bueno, ¿y cuánto aumentan las ventas? Sí. ¿Y cuánto disminuyen el costo de operación? Sí, eso y bueno, es difícil porque uno como COE tiene que ver a todas las áreas. Entonces hay que establecer, Esa humildad, me gusta lo que estás planteando, porque hay una humildad, tiene sus cargos, te lo dije al principio, me imagino que envidiado por muchas áreas, sobre todo porque está hoy día en la inteligencia artificial, pero entender que no eres el experto de todas las áreas del banco, yo creo que eso es clave y mucha gente no lo entiende. Entonces, claro, tú eres el experto en IA y en IA generativa, pero el experto en riesgo, el experto en crédito, el experto en ventas son otros. exactamente. Pero es juntarse, escuchar. Yo vengo igual del mundo de analítica, entonces en analítica a uno le toca analizar ciertas distintas áreas o dominios. Y me tocó pasar por riesgo, inversiones, banca persona, contact center. Entonces cada uno tiene esa visión y va conociendo a las personas con las que tiene que hablar. Oye, Dani, se me va a acabar el tiempo, pues ya me están retando. No me reta, la casi no me reta, pero me hace señas. Pero yo te quiero dejar invitado. Siempre dicen lo mismo a un siguiente programa, pero va a ser muy pronto. ¿Sabes por qué? Porque la otra parte que quiero explorar y quiero dejar la introducción ahora es Dani Vargas. Tú tienes un blog. Sí. Ya cuando nos conocimos me dijiste, no, yo escribo blog, me pasaste el blog. Y yo soy lector, entonces me puse a leer el blog. Y tus reflexiones son bien profundas, Dani, porque además es la historia de cómo has llegado a esto. Sí. Entonces, allá ahora, olvídate del banco, olvídate del Dani Head. Quiero el Dani persona. ¿Cuáles son las recomendaciones que le das a la gente? Porque me gustó mucho tu camino de análisis. Tiene el análisis de cuáles. Hablaste del doctorado, el MBA, perdón, del posgrado de inteligencia artificial y analítica de la Católica y que analizaste, hiciste un cuadro de análisis también. Pero el que más me gustó de todos, los que he leído hasta el momento, es cómo llegué a ser jefe o head o líder de GT. Y ahí plantea unos consejos interesantes. Solo en un minuto dame los resúmenes de recomendaciones de vida para la gente. Sí. Bueno, lo primero es que, bueno, voy a mirar acá. Sí, mira la cámara, por favor. Mi blog se llama ideasenelpapel.cl para que lo puedan leer. Y en realidad lo que hablo son cómo fue mi camino, tal cual como dice Ramón. Y aquí como en un minuto, como tenemos acá, yo creo que lo primero es leer. De verdad, yo creo que hay muchos libros muy interesantes y mucho trabajo que se ha hecho en inteligencia artificial, liderazgo, y que uno lo puede ir aplicando. Yo me levanto temprano, leí por ahí también el libro El Club de las 5 de la mañana. No me levanto a las 5 de la mañana, pero a las 7, 6 y media. Y parto mi día tomando los tópicos que más me interesan, sigo estudiando. Me gusta también conectar mucho con gente. Entonces yo creo que a mí me gusta harto el fútbol y tengo como el enfoque más de San Pauli. Ya voy como hacia el ataque, hacia adelante y conectar con gente, mostrar lo que uno está haciendo. Te quiero mostrar algo, creo que esto te podría llamar la atención, probar. Así que con esto de la inteligencia artificial yo creo que tienen el camino más que recorrido. Se puede mucho probar y así que les recomiendo eso. Yo creo que esas son como las claves como para poder ir avanzando. Y hablo un poco de eso, lo último, en este blog de cómo llegué a ser jefe. Que yo creo que esto de la milla extra, hoy día las generaciones lo critican un poco porque no, como que está como medio demonizado el trabajar más de la cuenta, pero siendo súper sincero, yo para llegar donde estoy me ha tocado tener que trabajar un poquito más de lo que he tenido que hacer como en mi horario laboral, que es la regla, ¿cierto? El de 9 a 6. Así que eso le recomiendo de repente dar un poquito la milla extra. Zamorano, Cristiano Ronaldo lo hacían. Uno lo puede hacer. Oye, Dani, me encantó eso de la milla extra. Me gusta tu humildad y tu análisis que haces profundo. De verdad, yo les recomiendo a toda la gente, por favor, lean el blog de Dani, contáctenlo porque es una persona súper interesante. Además, lees. Sí. Y eso es un caso extraño. Así que te quiero felicitar por eso. La mismo que estoy leyendo la historia de Nvidia habla de lo mismo. O sea, uno, claro, idealiza empresas, creen que esto es automático, que es mágico, que le voy a pegar el palo al gato, que trabajando 4 horas al día o 5 horas al día la hago. En realidad la milla extra es eso, bueno, apaga las redes sociales, empieza a analizar qué cosas son útiles o no. Ahora, tampoco me quiero transformar en un robot que haga todo lo útil, porque somos seres humanos sintientes, somos seres humanos del corazón, pero desperdiciamos mucho el tiempo y yo creo que ese es un mensaje interesante que veo en tu blog, en el estudio que haces, en entender que esto fue evolucionando y fue cambiando en el camino. Cuando hiciste el análisis de la reflexión de la universidad, me gustaba eso, porque dijiste, me enseñaron tecnologías que lo aplicaste a tu día a día, no. Porque lo podía estudiar esto gratis en la red, sí, lo puedo estudiar en las redes sociales, pero igual miraba el vaso medio lleno. Pero querías decirme algo. Sí, por último,
Estoy trabajando en un proyecto personal que es como ya más general de inteligencia artificial, que se llama Aurora. Y Aurora va a ser una revista digital de inteligencia artificial que está full enfocado en lo que dice Ramón, llevar la inteligencia artificial a algo más concreto, un uso real, más reflexivo, de acuerdo a lo que se viene, y va a tener distintas secciones, así que va a ser 100% digital y lo estamos trabajando ya hace como 2 o 3 meses, ya viene. Oye, Daniel, ¿y ese proyecto personal puede ser bipersonal o tripersonal también? ¿Me puedo incorporar a ese proyecto? Todos se le van a incorporar. Yo quiero tener entrevistados también, podríamos hacerlo al revés. Obvio, pues, tú me entrevistas ahí, Sí. que yo te paso contenido, te conecto con Latinoamérica. Tenemos- Oye, Daniel, bueno, esta parte final es la introducción a la siguiente conversación, que hablemos de Aurora, hablemos de tu blog personal, hablemos de herramientas que puedan usar las personas en Latinoamérica. Y las personas son empleados muchas veces de grandes instituciones, son gerentes generales, entonces también te dejo invitado a esa conversación. Buenísimo. Gracias por venir, No, a ti. gracias por instruirnos también. Y la última pregunta que te voy a hacer, y ahí me la tienes que contar en 10 segundos, el libro Open de Agassi. Bueno, lo tengo en la casa, no lo he leído, se lo saqué a mi hermano en la casa, pero Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo recomiendo. Y bueno, Agassi tiene una historia súper heavy también. Su papá lo odiaba por tenis, odiaba una máquina que él tiene que parece un dragón. Pero también es bueno cómo él salió adelante, que le costó, le dolía la espalda. Así que bueno, apaga la tele y lee. Open de Andrea Agassi, recomendación de Dani Vargas. Espacios vacíos, oportunidades de tu vida. La inteligencia artificial que se va a comer al mundo, no se la va a comer. Nosotros somos los humanos. Nuevamente, el corazón de las personas. Chao.